Iniciamos con la definición de la Yupana, no simplemente como un objeto arqueológico, sino como una calculadora algorítmica. La clave aquí es entender que el sistema se basa en la sucesión de Fibonacci, lo que nos permite decodificar el pensamiento lógico y mecánico del Tahuantinsuyo como una forma temprana de computación. Es vital desaprender la idea de que la Yupana era un ábaco primitivo para memorizar cuentas. En realidad es un computador mecánico. A diferencia del ábaco occidental, este procesador utiliza algoritmos visuales y reconocimiento de patrones, permitiendo realizar operaciones complejas sin necesidad de tablas de multiplicar o cálculos mentales abstractos. Para entenderlo en términos modernos, la Yupana actúa como el procesador, CPU, donde se ejecuta la aritmética en tiempo real, Tawa Pukley. Por otro lado, el Kipu funciona como el disco duro, storage, donde se exportan los resultados finales para su archivo y transporte, manteniendo una memoria permanente del sistema. El tablero está organizado en una estructura de columnas que soportan un sistema decimal puro. Cada columna representa un orden de magnitud, unidades, decenas, centenas, etc., multiplicándose por 10 de derecha a izquierda, similar a nuestra notación actual, proporcionando un orden secuencial lógico para el hardware. El corazón del cálculo son los valores de las filas 1, 2, 3 y 5. Noten que el número 4 no existe físicamente, es un estado de transición mecánica, $1 más $3. Esta secuencia permite descomponer cualquier cifra compleja en partes simples, funcionando como una tabla de apoyo interna para el procesador. La lectura de la Yupana es vertical, es decir, de arriba hacia abajo. Aquí descubrimos que la lengua andina es un sistema lingüístico computacional. Al decir un número en este idioma, es literalmente pronunciar su fórmula algebraica. El tablero y el habla están perfectamente sincronizados para procesar datos. El funcionamiento se rige por una regla estricta, máximo una semilla por casillero. El proceso tiene 3 pasos. 1. Reconocer el patrón, como en el ajedrez. 2. Ejecutar desplazamientos geométricos predefinidos, Huchui Kichari. Y 3. Restaurar el equilibrio del tablero, Yupai. Existen movimientos de nivel experto denominados Yupanqui. Un ejemplo es el patrón Sonko corazón, que permite condensar hasta 5 pasos numéricos en un solo movimiento hacia una nueva fila. Esto elimina la necesidad de acarrear números mentalmente, el famoso llevo 1, haciendo el cálculo mucho más eficiente. Aquí vemos el contraste. Mientras el sistema indoarábigo es abstracto, mental y horizontal, basado en memorización, el sistema andino es tangible, mecánico y vertical. Se basa en el reconocimiento visual y el movimiento físico, lo que lo hace menos propenso al error humano de cálculo mental. El cronista José de Acosta documentó con asombro cómo los incas utilizaban granos de maíz para calcular con una precisión infalible. Su testimonio confirma que eran mejores calculando la tributación con este método mecánico que los europeos con pluma y tinta, resaltando la superioridad técnica del sistema. Finalmente, la Yupana representa el Alin Caucé, el buen vivir / equilibrio. No era una herramienta para la acumulación infinita, sino para simplificar y encontrar la armonía en los datos. Es la unión perfecta entre computación milenaria, geometría y arte, diseñada para mantener el orden del imperio.